No sé bien cómo empezar esto sin que suene exagerado, pero la verdad es que llevo meses con esta sensación en el pecho y ya no puedo seguir fingiendo que no pasó. Tengo 28 años, soy enfermera en un hospital de Medellín y hasta hace poco, mi vida era bastante normal. Turnos de 12 horas, café recalentado, pies adoloridos y esa mezcla rara entre vocación y cansancio que solo entiende alguien que trabaja en salud. Siempre me consideré fuerte. Práctica. De esas que no se dejan llevar por historias raras ni por supersticiones de pasillo. Estoy escribiendo esto ahora porque anoche volví a ver algo que me recordó que todo empezó ahí, en una sala de urgencias cualquiera, en un turno que parecía igual a todos los demás. ¿Y por qué tengo miedo? Miedo de estar exagerando, o de no estar exagerando lo suficiente. Vivo sola desde los 24. Mi mamá siempre me dice que debería buscar algo más tranquilo, casarme, tener hijos, pero yo elegí esto. Me gusta sentir que ayudo, que hago algo que importa. Aunque también me ha dejado cicatrices que no se ven. He visto morir gente, he sostenido manos frías, he escuchado confesiones que nadie más escuchó. Creí que ya nada podía descolocarme. Hasta que llegó ella. Fue una noche húmeda, de esas en las que Medellín se siente pesada. Estaba terminando mi turno cuando ingresaron a una mujer sin documentos. Eso ya era raro, pero no imposible. Lo extraño fue que no quiso decir su nombre. No estaba desorientada, no parecía drogada, no tenía signos claros de agresión reciente. Solo estaba asustada. No era un miedo normal de hospital. Era otra cosa. Miraba hacia la puerta cada vez que alguien entraba, como si estuviera esperando que apareciera alguien específico. Me tocó hacerle el trill. Cuando le pregunté cómo se llamaba, me sostuvo la mirada demasiado tiempo. Sentí incomodidad, pero lo disimulé. Estoy acostumbrada a pacientes difíciles. Le repetí la pregunta con tono suave. Me dijo que no podía decirlo. Así literal. No puedo. No, no quiero. No, no me acuerdo. No puedo. Sé que suena pequeño, pero ahí sentí un escalofrío. Igual seguí el protocolo. La registré como NN femenina, aproximadamente 35 años. Tenía algunas lesiones leves, moretones antiguos, nada que justificara su nivel de tensión. Me pidió que no avisara a nadie. Ni familia, ni policía. Me dijo que si alguien preguntaba por ella, dijera que no estaba ahí. En ese momento pensé que tal vez era violencia intrafamiliar. Pasa más de lo que la gente cree. Mujeres que regresan con el agresor, que sienten culpa, que protegen a quien les hace daño. Intenté ganarme su confianza. Le dije que estaba segura, que nadie podía entrar sin autorización. Y fue ahí cuando me dijo algo que todavía me da vueltas en la cabeza: tú tampoco estás tan segura como crees. Me reí nerviosa. Pensé que era paranoia. Que estaba proyectando su miedo. No quise engancharme emocionalmente porque en este trabajo eso te destruye. Hice lo que debía hacer. La estabilizamos, la dejamos en observación. Pero antes de que me fuera, cuando ya estaba entregando turno, me tomó la muñeca. Tenía la mano fría. Me miró fijo y me dijo: ya empezaron a fijarse en ti. Yo retiré la mano casi de inmediato. Me molestó. Sentí que estaba cruzando un límite. Le dije que descansara, que necesitaba dormir. Salí de la sala intentando convencerme de que solo era una paciente alterada. Pero esa noche, mientras caminaba hacia el parqueadero, tuve la sensación de que alguien me observaba. No vi a nadie. Solo fue esa intuición rara que uno intenta ignorar. Me subí al carro y me quedé un momento con las manos en el volante, respirando. Me dije que estaba cansada. Que todo era sugestión. Los días siguientes intenté no pensar en ella. Volví a verla un par de veces más en el área de hospitalización. Seguía sin dar su nombre. Seguía mirando a su alrededor como si esperara algo. Y cada vez que yo entraba a la habitación, su expresión cambiaba. Como si me estuviera evaluando. No se lo conté a nadie. Ni a mis compañeras, ni a mi mejor amiga. Me daba vergüenza admitir que algo tan mínimo me estaba afectando. Yo soy la racional, la que calma a los demás. No la que se deja alterar por frases ambiguas.
Hasta que una madrugada, al salir de mi turno, sentí pasos detrás de mí otra vez. Esta vez no fue solo una sensación. Los escuché. Y cuando volteé, ya no había nadie. Ahí fue cuando empecé a preguntarme si todo había comenzado mucho antes de que yo lo notara. Y si esa mujer no había llegado al hospital por casualidad, sino por algo que todavía no alcanzo a entender. Intenté convencerme de que todo estaba en mi cabeza, pero desde esa noche empecé a notar cosas que antes no veía, o que tal vez no quería ver. Al principio fueron detalles pequeños. Miradas que se prolongaban un segundo más de lo normal. Conversaciones que se callaban justo cuando yo entraba al cuarto de enfermería. Yo misma me decía que estaba paranoica, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero esa sensación pegajosa no se iba. La paciente seguía hospitalizada. No era un caso grave, pero tampoco encontraban una razón clara para darle el alta. Los exámenes salían relativamente normales. Algunos moretones, signos de estrés extremo, deshidratación leve. Nada que justificara ese miedo constante que cargaba encima. Cada vez que me tocaba turno con ella, sentía una mezcla rara entre curiosidad y rechazo. Quería entender qué le pasaba, pero al mismo tiempo algo en mi estómago se tensaba cuando me acercaba a su cama. Un día intenté hablarle más allá de lo clínico. Cerré la cortina, bajé la voz y le pregunté si alguien la estaba buscando. Me miró como si yo hubiera dicho algo prohibido. No respondió. Solo desvió la mirada hacia la puerta y susurró que no debía hacer tantas preguntas. Que yo no sabía con quién trabajaba realmente. Eso me incomodó más de lo que quiero admitir. Yo llevo años en ese hospital. Conozco a los médicos, a los camilleros, al personal de seguridad. Nunca he dudado del lugar donde trabajo. O al menos eso creía. Ese mismo turno noté algo extraño en su historia clínica. Había anotaciones que no recordaba haber visto antes. Indicaciones firmadas por un médico que, según el sistema, no estaba de guardia esa noche. Pensé que era un error administrativo. Pasa seguido. Pero cuando fui a preguntar discretamente me respondieron con evasivas. Una compañera me dijo que no me metiera en cosas que no me correspondían. Lo dijo en tono casual, como broma, pero sus ojos no estaban bromeando. Ahí fue cuando empecé a sentir que no era solo la paciente la que estaba alterada. En mi vida personal también comenzaron a moverse cosas. Mi mamá me llamó más de lo habitual esa semana. Me preguntaba a qué hora salía, con quién estaba, si llegaba directo a casa. Siempre ha sido protectora, pero esto era diferente. Me dijo que había soñado conmigo, que tuviera cuidado. Yo me reí. No quería sumar más rarezas a mi cabeza. Sin embargo, esa noche, cuando llegué a mi apartamento, encontré la puerta principal apenas entreabierta. Todavía me da vergüenza admitir que me quedé congelada en el pasillo. Vivo sola. Siempre cierro con doble seguro. Revisé todo el apartamento. No faltaba nada. No había señales de que alguien hubiera forzado la cerradura. Intenté convencerme de que yo misma la dejé mal cerrada por distracción. Últimamente dormía poco, comía mal. Podía ser eso. Tenía que ser eso. Pero empecé a sentirme observada incluso dentro de mi propia casa. No era algo visible. Era más bien esa sensación de que alguien sabía mis horarios, mis rutinas. Cambié la ruta hacia el hospital un par de días, solo para probar si era sugestión. Y justo esas noches volví a escuchar pasos detrás de mí cuando salía del turno. No veía a nadie. Nunca veía a nadie. Y eso casi era peor. Volví a hablar con la paciente, esta vez con un poco más de firmeza. Le dije que si sabía algo debía decírmelo. Que sus insinuaciones estaban empezando a afectarme. Ella me miró con una mezcla de pena y resignación. Me dijo que no había elegido involucrarme. Que simplemente ya estaba dentro. No supe qué responder. Sentí rabia. ¿Dentro de qué? Yo solo estaba haciendo mi trabajo. Lo más perturbador fue lo que pasó 2 días después. Entré a su habitación y encontré su cama vacía. Pensé que la habían llevado a algún examen. Fui a revisar el sistema. No había traslado registrado. Nadie sabía nada.
Pregunté en admisiones y me dijeron que la paciente había sido dada de alta la noche anterior por alta voluntaria. Yo no firmé ningún documento. Yo estuve en turno esa noche y jamás vi que saliera. Cuando pedí revisar la historia clínica, ya no estaba disponible en el sistema. Me dijeron que seguramente había un error informático. Todo eran errores, coincidencias, malentendidos. Pero cada vez que intentaba atar cabos, alguien parecía adelantarse y borrar la pista. Esa noche, al terminar mi turno, encontré algo que me hizo sentir que ya no podía seguir fingiendo que todo era imaginación. En el bolsillo de mi uniforme, doblado con cuidado, había un pequeño papel que yo no había puesto ahí. Y cuando lo abrí supe que lo que estaba pasando no era casualidad, y que alguien estaba mucho más cerca de mí de lo que había querido aceptar. Abrí el papel con las manos temblando, todavía parada en el vestidor del hospital, intentando convencerme de que no era para tanto. Pensé que podía ser una broma pesada de alguna compañera. Algo de mal gusto sí, pero nada más. Cuando lo desdoblé vi mi propio número de celular escrito a mano. No impreso. Escrito. Con tinta azul, ligeramente corrida, como si quien lo escribió hubiera dudado o presionado demasiado el bolígrafo. Mi número completo. Sentí un vacío en el estómago. Lo primero que hice fue revisar mi bolso, como si fuera a encontrar una explicación lógica ahí dentro. Mi agenda seguía en su sitio. Mi carnet, mi billetera, todo normal. Nadie más tiene acceso a mi número salvo mis compañeros, mi familia y algunos pacientes que lo han visto en registros, pero jamás lo entrego directamente. Y aún así verlo ahí, en ese papel doblado dentro de mi uniforme, me hizo sentir expuesta de una forma que no sé describir. Lo más inquietante fue que reconocí la letra. No porque supiera exactamente de quién era, sino porque era la misma con la que habían llenado partes de la historia clínica de la paciente. Esa caligrafía irregular, con las letras ligeramente inclinadas hacia la izquierda. Me quedé mirando el papel varios minutos. Sentía que si lo rompía, estaba rompiendo una prueba. Y si lo guardaba, estaba aceptando que algo real estaba pasando. No le dije a nadie. Otra vez no le dije a nadie. Sé que suena absurdo. Debería haber ido directo a seguridad o a la dirección médica. Pero algo dentro de mí me decía que no confiara. Y eso es lo que más me duele admitir. Yo amaba mi trabajo. Siempre defendí ese hospital cuando alguien hablaba mal. Y ahora me descubría dudando incluso de mis propios compañeros. Esa noche no dormí. Cada notificación del celular me hacía saltar. Revisé si había llamadas perdidas de números desconocidos. Nada. Ni un mensaje. Era como si quien dejó el papel solo quisiera que yo supiera que podía acercarse a mí sin que lo notara. Al día siguiente fui temprano al hospital, incluso antes de mi turno. Pedí acceso al archivo físico de historias clínicas antiguas. Inventé que necesitaba revisar un protocolo. La verdad es que quería comprobar algo que me estaba rondando la cabeza desde que la paciente desapareció. Necesitaba saber si era la única NN que había pasado por ese servicio en los últimos meses. Me costó más de lo que esperaba conseguir permiso, pero lo logré. Empecé a revisar carpetas, una por una. Mujeres ingresadas sin documentos. Casos breves. Observación corta. Algunas dadas de alta voluntaria. Otras trasladadas a otras instituciones sin demasiada explicación. Intentaba decirme que era normal. Que en urgencias todo es caótico. Pero empecé a notar un patrón que me erizó la piel. Muchas de esas historias tenían vacíos. Firmas ilegibles. Indicaciones médicas sin respaldo en el sistema. Y en al menos 3 casos, el médico firmante era el mismo. Cuando vi ese nombre sentí que algo dentro de mí se quebraba. No porque fuera un desconocido. Todo lo contrario. Era alguien cercano. Demasiado cercano. Alguien con quien había compartido almuerzos, confidencias de pasillo, incluso celebraciones familiares. Me quedé mirando la firma como si pudiera transformarse en otra cosa. Como si mis ojos estuvieran leyendo mal. Intenté convencerme de que era coincidencia. Ese médico cubre muchos turnos. Es lógico que aparezca en varias historias. Pero mientras más revisaba,
más encontraba su nombre vinculado a ingresos de mujeres que, igual que la paciente que me habló, no dejaron rastro claro después. Empecé a sentir que estaba perdiendo perspectiva. Tal vez estaba buscando algo porque necesitaba que todo tuviera sentido. Tal vez mi mente estaba armando una teoría absurda para justificar mi miedo. Pero entonces recordé su reacción días atrás, cuando mencioné de forma casual el caso de la mujer sin nombre. Se quedó en silencio unos segundos antes de cambiar de tema. Yo no le di importancia en ese momento. Ahora ese silencio retumbaba en mi cabeza. Volví a casa con copias mentales de todo. No me atreví a sacar fotos ni a llevar documentos. Solo tenía recuerdos, fechas, nombres que repetía en mi cabeza para no olvidarlos. Me sentía paranoica. Caminaba mirando detrás de mí cada pocos pasos. Revisé mi apartamento otra vez, incluso debajo de la cama, como si fuera una niña asustada. Y esa misma noche, mientras me preparaba para ducharme, mi celular vibró. Era un número desconocido. No contesté. Dejó un mensaje de voz. Tardé varios minutos en reunir valor para escucharlo. Cuando por fin lo hice, solo escuché respiración. Lenta. Cercana. Y antes de que se cortara, una frase susurrada que reconocí de inmediato. Te dije que ya se estaban fijando en ti. Ahí entendí que esto ya no era solo una sospecha en mi cabeza, y que si quería saber la verdad iba a tener que enfrentar algo que probablemente iba a cambiar mi vida por completo. Me quedé mirando el celular como si fuera a explotar en mis manos. Reproduje el audio 3 veces más, solo para asegurarme de que no lo había imaginado. Era la misma voz. La misma cadencia lenta, casi cansada. No gritaba, no amenazaba. Eso era lo peor. Sonaba segura. Como alguien que sabe exactamente lo que está haciendo. No dormí nada esa noche. Me senté en el suelo de mi habitación, con la espalda apoyada en la cama, repasando cada cosa que había pasado desde que esa mujer apareció en urgencias. Intentaba encontrar el momento exacto en el que perdí el control de todo. Me preguntaba si ya estaba demasiado metida en algo que no entendía. Al día siguiente decidí hacer algo que venía evitando, confrontar directamente al médico cuyo nombre aparecía en todas esas historias. Me repetí que necesitaba una explicación racional. Que seguramente había una respuesta simple y yo estaba armando una película en mi cabeza. Fui al hospital antes de mi turno y lo busqué en su consultorio. Cuando entré, sonrió como siempre. Me preguntó si estaba bien, si había dormido. Ese gesto tan normal casi me hizo retroceder. Por un segundo pensé en fingir que todo estaba bien. Pero no pude. Le pregunté por los casos de las pacientes sin documentos. Le dije que me parecía raro que tantas historias estuvieran incompletas. Su expresión cambió apenas un poco. No fue dramático. Solo se volvió más seria. Me dijo que en urgencias pasan cosas que no siempre quedan bien registradas. Que yo no debía cargar con responsabilidades que no me correspondían. Que me estaba obsesionando. Sentí rabia. Le pregunté directamente por la mujer que desapareció sin alta real. Me sostuvo la mirada y dijo que había firmado su salida porque ella insistió. Que yo no estaba en ese turno cuando ocurrió. Eso era mentira. Yo sí estaba. Lo recordaba con claridad. Se lo dije. Ahí fue cuando bajó la voz y me pidió que cerrara la puerta. Todavía me tiemblan las manos al recordar lo que vino después. Me dijo que había protocolos internos que yo no conocía. Que había situaciones delicadas que el hospital manejaba con discreción. Hablaba como si estuviera explicándole algo a una niña. Yo sentía que me hervía la sangre. Le pedí que fuera claro. Que me dijera qué estaba pasando. Y entonces dijo algo que me dejó helada, que algunas pacientes llegaban derivadas de convenios especiales y que no siempre podían quedar registradas de la forma habitual. Que yo no debía involucrarme si quería proteger mi carrera. Lo dijo así. Proteger mi carrera. No lo podía creer. Le pregunté si estaba insinuando que el hospital encubría algo. No respondió directamente. Solo me miró fijo y me dijo que yo tenía mucho futuro, que no arruinara todo por curiosidad. Sentí que me temblaba todo. No solo por lo que estaba escuchando,
sino porque la persona que tenía enfrente no era un extraño. Era alguien que había estado en mi casa. Que conocía a mi familia. Y ahí fue cuando entendí la parte que más me dolió. Mi mamá siempre lo ha apreciado. Siempre lo ha considerado casi parte de la familia. Y de repente empecé a recordar conversaciones sueltas, comentarios raros sobre casos especiales, favores, contactos. Cosas que en su momento no significaron nada y ahora parecían piezas de algo mucho más oscuro. Salí de ese consultorio con el corazón latiéndome en los oídos. Me sentía sucia, como si hubiera tocado algo que no debía. Quise convencerme de que estaba malinterpretando todo. Que tal vez eran solo irregularidades administrativas, nada más. Pero entonces recordé el mensaje de voz. Recordé el papel con mi número. Esa tarde, cuando llegué a casa, decidí revisar algo que nunca antes me había atrevido a mirar con lupa, los contactos frecuentes en el teléfono fijo de mi mamá. Sé que suena invasivo. Sé que suena mal. Pero algo me decía que tenía que hacerlo. Y cuando vi que ese mismo médico había estado llamando con regularidad en las últimas semanas, incluso en horarios en los que yo estaba de turno, sentí que el suelo se me iba. No quería pensar lo que estaba empezando a insinuarse en mi cabeza. No quería creer que esto pudiera tocar mi propia familia. Pero por primera vez desde que todo empezó, entendí que el problema no estaba solo en el hospital. Estaba mucho más cerca de mí de lo que jamás imaginé, y si seguía tirando de ese hilo, sabía que iba a romper algo que tal vez ya no tendría arreglo. Esa noche no pude seguir fingiendo que no veía lo que tenía enfrente. Me senté en la sala de mi apartamento con el teléfono fijo de mi mamá en la mano, mirando el registro de llamadas como si fuera una prueba judicial. Sentía que me faltaba el aire. No podía respirar bien. Intentaba decirme que podía ser casualidad, que él la llamaba por cualquier motivo, que no tenía nada que ver conmigo. Pero las fechas coincidían con los días en que la paciente apareció, y desapareció. Sin pensarlo demasiado, agarré las llaves y manejé hasta la casa de mi mamá. Ni siquiera la llamé antes. Iba temblando con una mezcla de rabia y miedo que me revolvía el estómago. Cuando me abrió la puerta y me vio la cara, supo que algo pasaba. Me preguntó si estaba enferma. Yo entré sin saludar y le pregunté directamente por él. Al principio lo defendió. Me dijo que era un buen hombre, que siempre había sido atento, que yo estaba exagerando. Me escuché a mí misma subir la voz como nunca lo había hecho con ella. Le pregunté desde cuándo hablaban tanto, por qué me ocultaba esas llamadas. Ella se ofendió. Me dijo que no tenía que darme explicaciones de sus amistades. Yo sentía que estaba perdiendo el control. Entonces le pregunté si sabía algo sobre convenios especiales del hospital. La vi dudar. Fue un segundo, pero lo noté. Bajó la mirada antes de responder. Y ahí me quebré. Le dije que había mujeres desapareciendo después de pasar por ese lugar. Que yo había visto historias clínicas alteradas. Que él me había insinuado que me callara si quería proteger mi carrera. Mi mamá empezó a llorar. Eso me desarmó. Me dijo que yo no entendía cómo funcionan ciertas cosas, que hay situaciones donde es mejor no preguntar. Esa frase me atravesó. ¿Mejor para quién? Le pregunté si estaba involucrada en algo. Me dijo que no directamente, pero que a veces uno ayuda sin saber todo el contexto. No lo podía creer. Sentí que me temblaba todo el cuerpo. Le grité. Le dije cosas que jamás pensé decirle. Que si estaba protegiendo a alguien que estaba dañando mujeres. Que si me había puesto en riesgo. Ella me pidió que bajara la voz, que los vecinos podían escuchar. Yo no me reconocía. Siempre he sido la hija tranquila, la que cuida, la que no genera problemas. Esa noche fui otra persona. Salí de su casa llorando. No sé cómo manejé de vuelta. Solo recuerdo que me estacioné frente a mi edificio y me quedé dentro del carro con la frente apoyada en el volante. Sentía una mezcla de culpa y furia. Parte de mí quería creerle. Quería pensar que solo era miedo, que no sabía realmente lo que estaba pasando. Pero otra parte no podía ignorar lo evidente, algo estaba mal, y mi propia familia estaba demasiado cerca. Al día siguiente fui al hospital decidida a enfrentarlo otra vez.
Lo encontré en el pasillo y no esperé a estar en privado. Le dije que sabía de las llamadas a mi mamá. Que sabía que estaba ocultando información. Se quedó quieto mirándome con una calma que me desesperó. Me tomó del brazo y me pidió que no hiciera un espectáculo. Me solté bruscamente. Le dije que si había algo ilegal, yo no iba a encubrirlo. Que no me importaba mi carrera. En ese momento sí me importaba, claro que sí, pero estaba tan alterada que solo quería que sintiera lo que yo estaba sintiendo. Él cambió el tono. Me dijo que estaba cruzando una línea peligrosa. Que no todo es blanco o negro. Que yo no tenía idea de lo que había detrás. Me escuché decirle que si algo me pasaba, todos sabrían que fue por meterme donde él no quería. Fue impulsivo. Fue casi infantil. Pero lo dije. Y vi algo en su mirada que no había visto antes. No era enojo. Era cálculo. Ese mismo día, al terminar mi turno, me llamaron de dirección. Me dijeron que había una queja sobre mi comportamiento. Que había mostrado inestabilidad emocional frente a un colega. Me quedé fría. Entendí el mensaje. Estaban empezando a aislarme. A desacreditarme. Salí del hospital sintiéndome pequeña. Vulnerable. Dudé de todo. De mis recuerdos, de mis sospechas, de mi reacción. ¿Y si realmente estaba perdiendo la cabeza? ¿Y si estaba viendo patrones donde no lo sabía? Esa duda me empezó a carcomer más que cualquier amenaza directa. Esa noche encontré algo más en mi apartamento. No era una nota esta vez. Era mi historia clínica laboral impresa, sobre la mesa de la cocina, abierta en la página donde constan mis antecedentes psicológicos por estrés laboral de hace años. Yo no la saqué de ningún archivo. Y ahí entendí que esto ya no era solo una discusión familiar ni un problema en el trabajo, esto era una advertencia directa, y acababan de demostrarme que podían entrar en mi vida cuando quisieran. Me quedé de pie en la cocina mirando esos papeles como si fueran una amenaza física. No grité. No lloré. Creo que entré en un estado raro, como automático. Cerré la puerta con llave, revisé las ventanas, apagué las luces. Después me senté frente a la mesa otra vez y volví a leer mi historia laboral. Ahí estaba mi evaluación psicológica de hace 3 años, cuando pedí ayuda por agotamiento. Eso solo estaba en recursos humanos. No era algo público. No era algo que cualquiera pudiera imprimir y dejar sobre mi mesa. No sabía qué hacer después de eso. Literalmente me quedé paralizada. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué iba a decir? ¿Que alguien imprimió un documento y lo dejó en mi casa? Ni siquiera había señales de entrada forzada. Empecé a dudar de mí otra vez. ¿Y si había olvidado cerrar? ¿Y si yo misma había sacado ese documento en algún momento? Pero no. Lo sabía. No lo había hecho. Esa noche no dormí. Me acosté vestida, con el celular en la mano. Cada ruido del edificio me hacía incorporarme. Sentía que me estaban empujando poco a poco hacia el borde de algo que no entendía. Y lo peor era el silencio. Nadie me llamaba. Nadie mencionaba el incidente en el pasillo del hospital. Era como si nada hubiera pasado. Ese silencio fue peor que cualquier grito. Al día siguiente me citaron otra vez en dirección. Me hablaron de ambiente laboral, de comportamientos inadecuados. Me sugirieron tomar unos días libres para estabilizarme. La palabra me dolió. Estabilizarme. Como si yo fuera el problema. Acepté la licencia porque no tenía energía para discutir. Salí del hospital con una sensación de derrota que no puedo explicar. Mi mamá no me llamó en varios días. Yo tampoco la llamé. No sabía qué decirle. Parte de mí quería abrazarla y fingir que todo estaba bien. Otra parte no podía dejar de pensar que tal vez sabía más de lo que admitía. Esa duda me rompía por dentro. Empecé a aislarme. Cerré mis redes sociales. Dejé de contestar mensajes de compañeros. Solo hablaba con mi mejor amiga, pero sin contarle todo. Le dije que estaba estresada, que necesitaba descansar. No me atreví a decirle que sentía que alguien podía entrar a mi casa cuando quisiera.
Pasaron días sin que pudiera dormir bien. Me despertaba con la sensación de que había alguien parado al lado de mi cama. Revisaba el celular buscando señales, mensajes extraños, movimientos en mis cuentas. Nada concreto. Todo era esa mezcla de paranoia y realidad que me estaba volviendo loca. Intenté ocupar la cabeza revisando por mi cuenta lo que había encontrado. Empecé a anotar fechas, nombres de pacientes, turnos. Hice una lista en una libreta que escondí dentro de una caja de zapatos. Me sentía ridícula haciendo eso, como si estuviera jugando a ser investigadora. Pero era lo único que me daba algo de control. Un día recibí un correo del hospital informándome que, mientras estuviera de licencia, debía entregar mi acceso remoto al sistema clínico. Eso me golpeó. Era una forma elegante de apartarme. Sin acceso, no podía revisar nada más. Me estaban cerrando puertas. Intenté convencerme de que tal vez lo mejor era soltar todo. Buscar trabajo en otro lugar. Olvidar a la paciente sin nombre. Olvidar las llamadas, el mensaje de voz, los documentos en mi mesa. Empezar de cero. Pero cada vez que pensaba en eso, me venía a la cabeza la frase que ella me dijo la primera noche, que yo tampoco estaba tan segura como creía. Empecé a preguntarme si todo esto era una forma de asustarme para que me callara. Y si era así, ¿qué era exactamente lo que no querían que descubriera? Porque cuanto más intentaban aislarme, más claro tenía que no era casualidad. Una tarde, mientras ordenaba papeles para distraerme, encontré algo que había pasado por alto, una vieja fotografía familiar donde él aparecía en una reunión en mi casa hace años, mucho antes de que yo entrara a trabajar al hospital. Y al verla sentí una conexión incómoda, una sensación de que esto no empezó con esa paciente, sino mucho antes de que yo siquiera supiera dónde estaba parada. Me quedé mirando esa foto durante horas. Era una reunión cualquiera en la casa de mi mamá, hace años. Yo estaba recién graduada, sonriente, todavía convencida de que el mundo era más simple. Él estaba ahí, apoyado en la pared del comedor con una copa en la mano, riéndose. Nada raro. Nada fuera de lugar. Pero ahora no podía dejar de preguntarme desde cuándo estaba realmente presente en mi vida. Con el tiempo entendí que lo que más me dolía no era solo la posibilidad de que estuviera involucrado en algo turbio. Lo que me rompía era sentir que mi realidad había sido manipulada sin que yo lo notara. Yo confiaba en ese hospital. Confiaba en él. Confiaba en mi mamá. Y de repente todo estaba lleno de grietas. A veces pienso que si hubiera hecho las cosas diferente, si me hubiera quedado callada desde el principio, tal vez seguiría trabajando tranquila, sin esta sensación constante de sospecha. Pero luego recuerdo el mensaje de voz, el papel con mi número, mi historia laboral sobre la mesa. Y me doy cuenta de que aunque me hubiera quedado quieta, algo ya se había activado. Durante esos días de licencia empecé a cuestionarme incluso a mí misma. Me preguntaba si estaba exagerando, si el estrés me estaba llevando a ver conspiraciones donde no las había. No sé si merecía lo que me pasó, pero tampoco sé si fui completamente inocente. Me metí a investigar sin pruebas sólidas, impulsada por intuiciones y miedo. Crucé límites. Revisé cosas que no debía. Confronté a personas sin tener todo claro. He cambiado desde entonces. Ya no entro a un lugar sin medir las salidas. Ya no doy por sentado que las instituciones son transparentes. Me volví más desconfiada, incluso con la gente que quiero. Y eso me pesa. Porque no era así antes. Antes yo creía que si hacías bien tu trabajo, si eras honesta, eso bastaba. Con mi mamá las cosas quedaron en un silencio incómodo. No volvimos a hablar del tema directamente. A veces me mira como si quisiera decirme algo y no se atreviera. Yo también me quedo callada. No sé si la estoy protegiendo o si me estoy protegiendo a mí misma. Hay días en que quiero sentarla y exigirle toda la verdad. Otros días prefiero fingir que todo fue un malentendido. Lo que más me atormenta es la paciente sin nombre. No sé qué fue de ella. No sé si realmente salió por su cuenta o si fue parte de algo más grande. Me pregunto si esperaba que yo hiciera algo más. Si su advertencia era una forma de pedir ayuda. Y esa duda me acompaña cuando intento dormir. Con el tiempo también entendí algo incómodo, el miedo funciona. Lograron que dudara de mí.
Que me aislara. Que aceptara una licencia como si el problema fuera mi estabilidad emocional. Y aunque no me despidieron, mi regreso al hospital nunca fue igual. Me cambiaron de área. Menos urgencias, menos contacto con ingresos especiales. Oficialmente fue por mi bienestar. A veces me pregunto si gané algo con todo esto. No destapé ninguna red. No denuncié formalmente. No tengo pruebas concretas. Solo tengo piezas sueltas, sensaciones, silencios. Y una certeza que me cuesta aceptar: hay cosas que pasan delante de nosotros y preferimos no verlas porque enfrentarlas implica perder demasiado. Todavía hoy, cuando suena mi celular con un número desconocido, siento un nudo en el estómago. Todavía reviso 2 veces la puerta antes de dormir. No vivo aterrada, pero tampoco tranquila. Vivo alerta. Y esa no era la versión de mí que yo imaginaba a los 28 años. Lo más difícil ha sido aceptar que quizá nunca tendré una respuesta completa. Que tal vez todo lo que tengo son indicios y una experiencia que me cambió la forma de mirar el mundo. Pero hay algo que todavía no he contado, algo que guardé incluso cuando pensé que iba a dejar todo atrás, y que es lo único que me hace pensar que esta historia todavía no ha terminado. Lo que no había contado es que antes de que me quitaran el acceso al sistema, alcancé a enviarme a mi correo personal un resumen muy básico de fechas y códigos de ingreso de varias pacientes. No eran historias completas, no eran pruebas contundentes, pero eran datos reales. Durante semanas no hice nada con eso. Me daba miedo abrir ese archivo, como si al hacerlo fuera a confirmar algo irreversible. Una noche, después de mucho pensarlo, lo envié de forma anónima a una periodista local que suele investigar temas de salud. No le conté mi nombre. Solo adjunté los datos y un mensaje corto diciendo que revisara ciertos ingresos sin documentación en el hospital. Después de enviarlo me sentí enferma. Me temblaban las manos. Pensé que había arruinado mi vida. Que si descubrían que fui yo, no solo perdería el trabajo, también pondría en riesgo a mi mamá. Pasaron semanas sin respuesta. Llegué a pensar que el correo se había perdido o que ella lo ignoró. Y entonces, un domingo en la mañana, vi una nota publicada sobre irregularidades en traslados de pacientes sin identificación en varias clínicas de la ciudad. No mencionaban mi hospital directamente, pero sí hablaban de patrones similares a los que yo había visto. Decían que estaban investigando. No sé si fue gracias a lo que envié. Tal vez alguien más habló. Tal vez ya estaban detrás de eso. Nunca lo supe. Nadie vino a buscarme. Nadie me confrontó. El hospital emitió un comunicado general hablando de transparencia y revisión de protocolos. Él siguió trabajando un tiempo más. Después pidió traslado a otra institución. Oficialmente fue por crecimiento profesional. Con mi mamá tuve la conversación que llevaba meses evitando. No fue dramática. Fue triste. Le dije que había enviado información. Se quedó en silencio largo rato. Me dijo que siempre tuvo miedo de que yo me metiera donde no debía. Que ella nunca vio todo el panorama, que confió porque era más fácil confiar que cuestionar. No la justifiqué, pero tampoco la ataqué. Creo que ambas estábamos cansadas. No sé si algún día voy a entenderlo del todo. No sé exactamente qué pasaba detrás de esas puertas que yo solo entreabrí. No tengo pruebas de que hubiera algo criminal en el sentido más oscuro. Solo sé que había silencio, manipulación y mujeres que desaparecían del sistema con demasiada facilidad. Y eso ya era suficiente para no quedarme quieta. Volví a trabajar, pero ya no en ese hospital. Renuncié meses después. Dije que necesitaba un cambio de ambiente. La verdad es que necesitaba recuperar algo de mí. Ahora trabajo en una clínica más pequeña. Gano un poco menos. Vivo más tranquila, al menos en apariencia. Pero todavía hay días en que escucho un audio viejo en mi cabeza, esa respiración lenta, esa frase susurrada. He cambiado. Soy más cuidadosa, más desconfiada. Pero también entendí que mi intuición no estaba loca. Durante mucho tiempo dudé de mí, dejé que me convencieran de que era inestable, que estaba exagerando. Y aunque todavía cargo con preguntas sin respuesta, hay algo que sí tengo claro: si me hubiera quedado callada, me habría traicionado a mí misma.
A veces paso por el antiguo hospital y siento un nudo en el pecho. Recuerdo a la paciente sin nombre. Me pregunto si estará viva, si logró escapar de lo que fuera que temía. Quiero creer que sí. Quiero creer que su advertencia no fue en vano. No todo se resolvió como en las historias perfectas. No hubo arrestos frente a mí ni confesiones públicas. Hubo silencio, cambios discretos, miradas que se evitaron. Hubo distancia. Y hubo una versión de mí que murió un poco para que otra pudiera aprender a sobrevivir. Tal vez lo único que me quedó fue aprender a escuchar esa incomodidad interna que antes ignoraba. Aprender que la estabilidad no siempre es paz, a veces es complicidad. Y aunque pasaron años, todavía hay noches en que reviso 2 veces la puerta y me pregunto si realmente terminó ahí, o si simplemente decidí dejar de mirar más profundo para poder seguir viviendo.